Allimpunchaw kachun llapallaykita, ñuqapa suti kachkan Melania Canales Poma, soy presidente de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, asimismo coordinadora de la región sur de la ECMIA. Las mujeres indígenas de más de 500 pueblos indígenas de América Latina venimos luchando por nuestros territorios colectivos, asimismo por servicios básicos de calidad, como el agua potable, electricidad, colegios, centros de salud. Estas realidades han sido normalizadas por los gobiernos, los estados, por las grandes empresas. Con la llegada del coronavirus, estas desigualdades se ven claramente visibles. Se ven claramente visibles porque solamente unos cuantos han acumulado riqueza y la gran mayoría viven con menos de $1 al día. A los 26 días de haberse decretado el estado de emergencia, desde ONAMIAP alertamos al Estado peruano que las medidas sanitarias que vienen implementándose deben estar acompañadas de políticas de salud como un derecho humano para todas las personas y los pueblos indígenas. El coronavirus no sería letal en nuestros territorios si contáramos con un sistema de salud pública, intercultural y de calidad. Nos vienen matando distintas enfermedades, los parásitos, los diarreas, el dengue y otras. Asimismo también la anemia y la desnutrición. Y con la llegada del coronavirus prácticamente es el exterminio de los pueblos indígenas. Nuestro territorio es nuestra casa grande. Es donde nosotras, los pueblos y las mujeres indígenas, estamos. Pero sin embargo, en esta cuarentena, las empresas extractivas siguen trabajando y son las que van a llevar el virus a nuestras comunidades. La vulnerabilidad a las distintas enfermedades que han sido traídas de afuera no son nuevas, está en nuestra historia. Y esto no se va a solucionar con medidas sanitarias, con bonos, sino con cambios estructurales para eliminar esas desigualdades. Nuestro temor, después que termine el estado de emergencia, con el pretexto de la reactivación económica, empiece con mayor fuerza el despojo de nuestros territorios colectivos.